Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más a las conferencias sobre la educación de la mentalidad. La conferencista de hoy será Leticia Huésped. Ella es ingeniera en marketing, publicidad, gerente de venta de shopping, herrajes. Ella estará compartiendo con nosotros el tema de comprendiendo la adicción. Buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender algo nuevo en la educación de la mentalidad y hoy vamos a hablar un tema súper interesante que es comprendiendo la adicción. Así como ven aquí en la imagen, hay muchos tipos de adicción, pero ahora lo más común dentro de los adolescentes, niños, adolescentes o jóvenes, también es con respecto a los videojuegos. Eh, Quiero hablar sobre este punto. Y exactamente, aquí imagen, como ven, él se llama Can Adai. Él es un joven que vivía en Canadá. Le gustaba practicar el hockey con su padre, hacían ejercicios al aire libre, pero un día empezó a sentir mucha presión y sufrir bullying de parte de sus compañeros de la escuela. Y dijo a su padre que quería dejar el deporte que él tanto amaba. Entonces, a causa del acoso eh, que él sentía en el colegio, toda esa negatividad eh, de acoso, falta de amigos, hizo que él pueda encerrarse en el mundo de los videojuegos, que sería el mundo virtual, ¿no? Él abandonó el colegio apenas con 15 años de edad. Sus padres los obligaron a que pueda tener al menos un trabajo, ya que no estudiaba, querían que trabaje, ¿no? Eh, Él iba en un restaurante, sus padres le dejaban el restaurante, en las puertas del restaurante para trabajar, y él lo primero que él hacía es cuando sus padres se iban, él se volvía a subir en un autobús, iba en casa, entraba por la ventana de la casa, se acostaba a dormir. Y cuando sus padres venían, lo único que le decía es que él ya salió del restaurante de trabajar a la 1 y que él estaba durmiendo. En realidad, él nunca trabajó. Ese, ese motivo que él tuvo para poder encerrarse hizo que la adicción pueda ir creciendo, porque él no quería irse a la escuela, porque él ya no quería trabajar, porque él se sentía cansado. Toda la noche, toda la madrugada estuvo jugando y a la mañana lo único que quería hacer es dormir, ¿no? Descansar. Él empezó a sentirse un poco culpable porque se dio cuenta que empezó a mentirle a sus padres para poder encubrir, ¿verdad? Esa adicción. Ted ahora en realidad se dio cuenta de que él estaba teniendo un problema cuando empezó a mentir continuamente a sus padres, ¿no? Ahora él tiene una fundación que se llama Games Quicker. Es un foro en línea que ayuda a las personas que tienen adicción a los videojuegos y ayuda mensualmente a 50.000 personas que luchan contra la adicción. Y él lanzó soluciones sobre la adicción, ¿verdad? Él habla sobre 4 puntos, mejor dicho, 3 puntos muy importantes que con su experiencia él pudo ver que uno puede sobresalir o no caer dentro de la adicción del juego. eh, Uno de los puntos es que los padres deben alentar a sus hijos a interactuar en lugar de tener un entretenimiento. Salir a jugar en el patio, ayudar a los hijos a tener amigos eh, en el barrio, que puedan a jugar a la pelota, que puedan jugar algún tipo de deporte, que puedan tener un roce con personas y que no se vuelva costumbre, como estamos muy acostumbrados, a que una tablet, un celular pueda ocupar ese espacio de interacción con otros niños, ¿verdad?
Justamente estuve viendo unos videos que él daba la charla en TEX, donde él decía que muchos padres eh, piensan que un iPad o un celular puede ocupar o reemplazar, mejor dicho, a una niñera, ¿verdad? A, a un amigo. Muchas veces esta sociedad está tan sobrecargada que muchas veces los padres estamos tan, tan atareados con el día a día. Hay algunos padres que eh, llevan el trabajo en la casa, entonces la única forma de entretener a los niños para que no haya distracción es dándole el teléfono, porque a tener teléfono, iPad en la mano, el niño se queda en un solo lugar, ¿verdad? No es que está corriendo o jugando o gritando, ¿no? Entonces, uno de los consejos que da para una solución es a una posible adicción, es justamente eso, que los padres puedan ayudar a los hijos a tener una interacción con otros, con otras personas, a tener una conexión con otra persona, a evitar el aislamiento. Que también dice que los adictos a los videojuegos deben identificar exactamente del por qué eh, pudo ingresar en ese mundo, qué fue lo que le llevó a que pueda introducirse en el mundo virtual. Muchas veces él daba el ejemplo con su vida, ¿no? Él se introdujo dentro de ese mundo virtual a causa de el bullying que él sentía dentro del colegio. Entonces él, al no tener amigo, al no tener amistad, era muy fácil tener amigos en línea. Muchas, muchos jóvenes piensan que tener amigos en línea es lo mismo que tener un amigo en forma física, pero en realidad no lo es. Es muy cómodo tener miles de amigos en línea en la casa, pero en realidad es algo muy engañoso, ¿no? Los videojuegos, todo lo que sea la parte virtual, hace que nos podamos encerrar dentro de sí mismo y no tener un contacto con los demás, con el exterior. Empezamos a tener solamente a nosotros mismos. Y cuando empezamos a tener dificultades, ya no tenemos con quién conectarnos, con quién poder confiar, con quién poder contar las cosas que estamos pasando. Entonces, identificar si estamos pasando por un problema de adicción a los juegos, lo importante es esa persona identificar qué es lo que le llevó a que se pueda encerrar en ese mundo virtual. Muchas personas como Kant, puede haber sido por bullying, puede haber sido por la falta de alguno de los padres, por algo que pudo haber pasado dentro de la vida de las personas, alguna pérdida. Entonces, al identificar, empieza a ser más fácil el poder salir de la adicción. Y que los adictos deben trabajar en sus habilidades sociales. Normalmente, todos aquellos adictos a los videojuegos no les gusta tener una interacción social, no les gusta salir de la casa. Prefieren estar todo el día encerrados. Yo sé que hay muchas personas que no se bañan, algunos comen en el lugar, algunos no comen. Entonces se cierra en sí mismo en forma completa. Entonces una persona adicta debe de trabajar en sus habilidades sociales para que pueda tener una interacción con el mundo exterior y salir del aislamiento y de la soledad. La Organización Mundial de la Salud en el 2018 reconoció oficialmente al trastorno del juego, el comportamiento adictivo. En años anteriores podemos ver que la adicción a los videojuegos era algo tan ilógico y tonto muchas veces, pero en realidad
la Organización Mundial de la Salud en el 2018 sí vio que había una alta estadística de niños, jóvenes y adultos que tenían una adicción sobre los videojuegos. Entonces, se pudo oficializar, ¿verdad?, que es un trastorno, que es un comportamiento adictivo, que muchas veces puede decirse que puede compararse como cualquier tipo de adicción. Puede ser como una adicción al alcohol, a las drogas. Es, es totalmente, una persona es totalmente dependiente de ese motivo, ¿no? En este caso, hablando con Kant, hablando de la vida de Kant, eran los videojuegos. La adicción en realidad es algo muy antiguo, así como la humanidad. Eh, no obstante, la conceptualización fue cambiando con el tiempo, ¿no? En el siglo XX, perdón, en el siglo XIX se usaba un modelo que era el modelo de la moralidad, ¿verdad? Eh, Se decía que el modelo de la moralidad reflejaba que las personas tienen el poder de tomar las decisiones en forma libre, porque existe el libre albedrío, eh, que yo puedo beber moderadamente en la sociedad, teniendo un control, un autocontrol, porque yo como persona en el siglo XIX tengo que tener el control de mis decisiones. Em, Tengo que tener el poder de elegir buenas y malas decisiones. Era el alcohol en un contexto social, era algo eh, era algo muy común, ¿verdad? Y la embriaguez generalmente no se veía como algo bueno. Estar ebrio era algo, ante la sociedad, algo muy malo, ¿verdad? Normalmente la gente no quería ser avergonzada ante la sociedad porque las personas miraban mucho el comportamiento o estar dentro de la sociedad era algo muy importante en esa época. Entonces, el modelo de moralidad hacía que las personas tenían que autocontrolarse y beber, si vamos a hablar en bebidas, beber en forma moderada, sin embriagarse. Entonces eso hacía que uno pueda tener un modelo de moralidad. En el caso de las personas que se embriagaban, perdían el control, tenían un castigo moral. Era la vergüenza social que todo el mundo evitaba por parte de la ley, ¿verdad? Pero los defensores del modelo de la moralidad, de la adicción, apoyaban la legislación gubernamental que prohibía la venta de alcohol. Eso hizo que en los Estados Unidos, en la década de 1920, hubo una prohibición deliberada de ventas de alcohol. ¿Por qué? Porque la gente no tenía un autocontrol, no podía tener el control de decisión de poder beber moderadamente. Entonces hubo el modelo de la moralidad hizo una restricción, ¿verdad? De que las bebidas alcohólicas puedan ser restringidas en los Estados Unidos. Tenemos un segundo modelo. Este segundo modelo ya es en el siglo XX. Este modelo era considerada como una enfermedad. La adicción se consideraba ya como como una enfermedad. Y tenía que ser tratada con medicamentos y no como castigos como el modelo de la moralidad. Si vamos a comparar el modelo de la moralidad en el siglo XIX, castigaba ante la sociedad. En cambio, un siglo después, en el siglo XX, cambió. La adicción se veía con otros ojos, se veía con el modelo
de la medicina. ¿Qué significa eso? Yo tengo una adicción, tengo que tratar con medicina. Muchos científicos tenían una perspectiva diferente y veían que los adictos tenían ellos decían que los adictos tenían una falla en el sistema nervioso. O puede ser que venía de nacimiento, de alguna manera biológica o mental. ¿Y qué es lo que sugerían? Actividades activas. O sea, sugerían liberarse de todas actividades activas, porque de lo contrario no va a poder liberarse de esa enfermedad. Lo que decía esto es, hay que medicar y hay que salir de la vida activa, porque si yo me alejo de la vida social activa, yo me puedo curar de esa adicción. En realidad, con el tiempo, constantemente los médicos iban investigando, ¿verdad? Nunca se quedaban con un solo modelo. Y empezaban a hacerse muchas preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo abandona su vicio un adicto? Por ejemplo, si alguien es alcohólico, si reúne el autocontrol necesario para salir de eso. Empezaron a hacerse muchas preguntas. ¿Cómo dejar el alcohol? ¿Cómo dejar los videojuegos? Bueno, en ese caso, disculpe, no existían los videojuegos, en ese caso era 100% el alcohol, ¿verdad? Cada década, cada tiempo existe un modelo de adicción, ¿no? Em, Dado que la enfermedad, modelo de enfermedad, era categorizado como adicción y en ese modelo era irrevisible. O sea que yo tengo una adicción y era imposible salir de esa adicción. Eso es lo que ellos categorizaban en en ese momento, ¿verdad? Y normalmente todas las personas que tenían una adicción tenían que mostrar un comportamiento de deseos intensos, síndrome de abstinencia, em, como tienen cualquier otro tipo de adictos en el momento de tener un corte, ¿verdad? No obstante, había muchos estudios posteriores que mostraron que muchos adictos empezaban a tener un comportamiento diferente, que era, empezaban a conquistar su adicción. Y eso era algo muy extraño. Muchos estudios demostraron que algunos adictos habían aprendido a conquistar esa adicción y que podían ser partícipes en actividades, pero con moderación. Empezaban si yo soy adicto a la bebida, empecé a decir, hoy voy a tomar un poco y iban regulando constantemente hasta que la persona podía dominar esa adicción. Em, Como dije anteriormente, este modelo de la enfermedad sugería que era irreversible, ¿verdad? Que no se podía curar, que uno tenía que convivir con esa adicción tomando medicamentos. Y que veían, con el tiempo empezaban a ver que los adictos empezaban a ver desaparecer sus adicciones en su vida en forma milagrosa. Entonces empezaban a pensar qué es lo que está pasando. Ya tenías un modelo de moralidad en el siglo XIX, en el siglo XX ya era un modelo de enfermedad que estaban viendo que no era como ellos estaban viendo en las formas perspectiva, porque había un modelo específico donde adictos estaban superando y estaban conquistando sus adicciones. Entonces había algo más. Em, Había un nuevo modelo más, ¿verdad? Un nuevo modelo, ¿verdad? Y ese nuevo modelo, ellos sugerían que el punto de vista tendría que cambiar, ¿verdad? Que no solamente era por problemas, como se sugería anteriormente, que era porque nacían con problemas mentales o porque
tenían una falla de nacimiento, sino que dependía mucho del comportamiento del mundo. Un adicto, cómo interactuaba con el mundo. Esto llevaba a que muchos médicos empezaban a estudiar el comportamiento y el entorno de los adictos. Empezaban a ver, esta persona es adicta a tal cosa, voy a investigar el entorno en donde vive, el entorno con quién es, cómo creció, quién le crió. Entonces, eso hace que tenga un comportamiento diferente a los demás y eso hace que tome decisiones que otras personas capaz no puedan tomar. Y esas decisiones son eh, la adicción a algo, ¿no? Y podemos pensar que la adicción y el autocontrol son conceptos totalmente diferentes, pero en realidad están relacionados entre sí. Yo quiero contarle un poco sobre eh, la guerra de Vietnam, como ven aquí en las imágenes. Dice que el 50% de los soldados, el 50% de los soldados eran adictos, consumían, mejor dicho, consumían drogas con regularidad, ¿verdad? Ellos, para salir en el campo de batalla, tenían que consumir drogas y el 20% después de que terminó la guerra se convirtieron en adictos. La mayoría de los soldados que volvieron a casa volvieron con su familia y el 30%, o sea, el resto de todos los soldados que volvieron con su familia, el amor de su familia, el calor del hogar, hizo que se olviden de lo que ellos consumían en la guerra. Y tan solo el 20% quedaron como adictos. Entonces, al ver esos comportamientos, empezaron a investigar, ¿verdad? Que el por qué los 20% de soldados se volvieron adictos y el resto no. ¿Qué tiene de diferencia un soldado con otro? Y empezaron a investigar más y empezaron a ver de una perspectiva diferente, de que influye mucho el ambiente donde uno está, del ambiente donde uno crece, del ambiente donde uno día a día está conviviendo. Entonces, si vamos a abordar con perspectivas de, de lo nuevo y tratar de entender, ¿verdad? Sobre la adicción, que da origen a paso a punto de vista que analiza la interacción entre el mundo y el adicto, de lo cual ha llevado a estudios del comportamiento y del entorno adicto a cuanto a su adicción. Por eso, Kant indica uno de sus tres pasos, como recuerdan, que uno tiene que analizar profundamente del por qué uno está dentro de una adicción, porque qué es lo que le llevó a eso. Una vez que nosotros podamos, eh, una vez que nosotros podamos eh, analizar y ver del por qué nosotros estamos en ese mundo, nosotros podemos empezar a salir poco a poco de cualquier tipo de adicción. ¿Por qué? Porque ya descubrimos el motivo del por qué estamos ahí. En la próxima clase voy a compartir un poco más de cómo entender y abordar la adicción, pero en contexto con el mundo del corazón. El mundo del corazón es algo maravilloso, algo nuevo que tenemos que ir aprendiendo y aprovechar. Estoy muy agradecida por esta tarde de tocar algo muy importante. Yo sé que dentro de la sociedad hay muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están pasando
por un proceso de adicción, de cualquier tipo de adicción. Entonces, lo más importante es, como padre, ayudarle a nuestros hijos que puedan interactuar con otras personas y que sus corazones puedan fluir. Lo segundo sería que la persona adicta pueda saber el por qué está en ese mundo, qué es lo que le llevó a encerrarse y que pueda descubrir del por qué y interactuar, unir el corazón con otros, con otras personas. Eso hace que pueda fluir el corazón. Muchas gracias por esta tarde, gracias porque pudieron tomarse su tiempo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Esta tarde tenemos como invitado especial al doctor Andrés Lipe de Camillo. Él es médico psiquiatra por la Universidad Federal de San Paulo. Hoy él estará compartiendo el tema proceso de luto. Hola, yo soy Andrés Lipe, soy psiquiatra de la UNIFESP. Soy también coordinador del núcleo de psiquiatría del PROALU, el programa de acogimiento al luto de la UNIFESP. Y hoy voy a hablar con ustedes de un tema un poco delicado y también traerles lo que hay de estudios más recientes del proceso de luto. Hablar de muerte es un tabú en la sociedad. Por muchos años fue un asunto negligenciado y evitado en la sociedad general o en el medio académico de salud. Hasta hace poco no había casi estudios sobre procesos de luto y muerte en graduaciones de salud, sea medicina, enfermaje. Era un asunto de abordaje solamente en la psicología y en algunos centros de enseñanza. El proceso de luto es natural, universal y singular, y que se da delante de una ruptura de un vínculo significativo. Por ser un proceso natural, puede ser por eso que fue negligenciado por las áreas de salud y que se enfocaron por mucho tiempo solamente en enfermedades. Es un proceso natural y que se da este proceso en espiral. El enlutado visita el dolor de la ausencia muchas veces, principalmente en el primer año sin la persona amada. El luto no se da solamente por muerte, puede ser simbólico, con la pérdida de un ideal, de una expectativa, de una potencialidad. Cualquier pérdida irreversible que acarrea un cambio significativo puede llevar a la persona a reaprender para vivir de otra manera. Puede ser la pérdida de un empleo, el fin de un relacionamiento, el fin de una etapa académica, un proceso de enfermedad, así como otros ejemplos similares. La muerte de una persona muy significativa provoca importantes cambios en la vida de la persona enlutada, y esto le trae la experiencia del luto acompañada de sufrimiento. Es común tener sentimientos de abandono, de culpa y una necesidad de encontrar sentido para esta pérdida. Esto se da por el rompimiento del mundo presumido. El mundo presumido es nuestra noción de la realidad que creamos cuando construimos un modelo interno del mundo, de acuerdo con las concepciones que nos orientan cómo actuar y pensar delante de situaciones. Al tener una pérdida significativa, pasa por una revisión que es necesaria y que se adapta a la nueva realidad. Este es el trabajo del luto, una elaboración necesaria para readaptar el mapa mental de cómo nosotros entendemos el luto. A partir de este momento que una persona fallece, ella deja de estar ahí en el mapa mental y dejamos de seguir el mismo camino para encontrar a esa persona porque ella ya no está más allá. Esto trae un vacío y una sensación de estar perdido y de confusión.
Hay muchos factores que influencian el proceso de luto. El tipo de la muerte, si es una muerte traumática, si es por suicidio o por alguna enfermedad degenerativa que ya he esperado después de tantos años. Los factores circunstanciales, ¿qué está pasando en ese momento de la vida de la persona por la cual atraviesa la pérdida? Hay también la cultura, las creencias y las tradiciones familiares, las experiencias vividas de pérdida, las experiencias vividas anteriormente, va a predecir de cómo ella va a afrontar este nuevo momento. La personalidad, cada uno tiene una persona, una manera de ser. No hay dos personas iguales, no hay dos cerebros iguales. El histórico de vida social, la historia de trastornos mentales puede indicar alguna vulnerabilidad para lidiar con las emociones, las pérdidas futuras que la muerte puede acarrear, que le puede traer para la vida de esa persona enlutada, y la calidad de la relación con la persona fallecida. Es muy diferente perder la pérdida de una mamá, un papá o un hijo que un amigo de trabajo que no había contacto o un abuelo distante. Es importante acordarse que el proceso de luto es natural y único. Cada persona reacciona y vivencia su luto de manera diferente e individual. No hay dos personas iguales. El tiempo de ese proceso es diferente para cada uno. Es injusto pensar que después de algunos meses que usted está lidiando bien con este proceso, que la otra persona que también tiene afecto por la persona fallecida, que ya hay que haber resuelto esto, y al contrario, a veces usted tiene un dolor intenso y exige que los otros tengan ese dolor. Cada persona es única en este proceso. Y el profesional de salud debe estar atento a estas diferencias para auxiliar para que ellas puedan ser reconocidas y respetadas en ese proceso individual. El luto trae reacciones emocionales que son comunes y naturales. No necesitamos preocuparnos en un primer momento con la percepción de estas reacciones. Pueden traer tristeza, rabia, arrepentimiento, culpa, soledad, rechazo, miedo, desesperanza, desmotivación. De una manera general, con alguna intensidad o alguna duración, todo que pasamos por un proceso de luto va a vivenciar estos sentimientos. Es muy importante mostrar que el proceso del luto que teníamos como proceso de luto es antiguo. Hasta poco, Kubler-Ross, con los 5 procesos de luto, describió en la década de 50 de un grupo específico de pacientes terminales con una enfermedad terminal en un hospital americano. Y este modelo viralizó como que, aunque no había internet, se esparció por el mundo y se incrustó en la cultura. Hoy sabemos que es limitante y que no podemos estar restritos solamente a estas 5 fases y pensar que pasan fases. El luto no pasa en fases. El luto es algo dinámico e individual. Cada uno vive su proceso. Hoy en día, esta fase puede crear una expectativa que hay una manera correcta o incorrecta de vivir estos procesos. Es un modelo que es único para cada persona y puede ser dañino a la persona enlutada porque no considera la subjetividad y la individualidad de cada uno. El luto debe ser vivido. No hay bypass, no hay atajo que haga llegar en una siguiente fase. No hay cómo superar el luto. El dolor del luto, ella no termina. Usted aprende a convivir con ella de una manera posible, donde ella no le moleste, donde ella no te atraviesa, no le molesta en todos los días y en todos los momentos.
Es posible convivir con el dolor del luto de una manera saludable y feliz, retomando la pérdida. La única manera de terminar completamente con este dolor es trayendo a la persona de vuelta, lo que es imposible. Por eso tenemos que aprender a convivir con la ausencia. No es un obstáculo a ser superado. Y pensando en Strawberry Shoes, en 1999, escribió sobre la experiencia de la pérdida con el modelo dual. El sujeto enlutado en un momento está orientado para la pérdida, donde hay una evitación, donde se evita sobre la muerte, se queda triste, hay llanto, veo fotografía, hay ansiedad por la añoranza que tiene de esta persona, rumía estos pensamientos, pensando cómo sería si esta persona no hubiera fallecido. Y hay pensamientos conceptuales, y si yo hubiera hecho tal cosa, ella no había fallecido, lo que es muy injusto a la persona que se queda, porque no podemos cambiar el pasado. Estas situaciones de y sí son síntomas de una manera desesperada de traer a esas personas de vuelta. En el proceso de luto natural no va a estar orientado solo para la pérdida, sino también para la restauración, donde es posible contestar a los cambios de la realidad, reordenar la vida después de esta muerte. Y el enlutado puede asumir nuevas tareas, nuevos planes y retomar su vida, asumiendo hasta por cosas que la persona fallecida hacía, se divertir sin pensar que está traicionando a esta persona, permitirse sonreírse y asumir nuevas identidades como el viudo o el huérfano. Así, el enlutado cambia de un polo hasta otro muchas y muchas veces durante toda la vida. La verdad que observamos que en el inicio está más orientada a la pérdida, y con el tiempo puede mirar a la restauración, vuelve a la pérdida, oscila como un péndulo, y cada vez las oscilaciones son menos intensas, con más espacio, más duración, y a veces se queda más tiempo en la restauración y puede volver a la pérdida para llorar en un cumpleaños, en la Navidad o en un aniversario de muerte. El trabajo del luto depende de muchas etapas, muchos trabajos concomitantes. Es necesario reconocer la realidad de la muerte, comprender cuáles son las emociones envolvidas, no huir de ellas, buscar el significado de la muerte, que cada persona va a tener el propio significado. No podemos imponer al otro el significado. Es necesario recibir apoyo continuo de las familiares y personas de su medio social, acordarse de la persona que falleció, conversando con otras personas que conocían. Es importante para la elaboración y resignificar esta pérdida, y solo así va a integrar su proceso de luto en una nueva vida y nueva posibilidad de existencia. Es fundamental vivenciar el proceso de luto, mismo teniendo mucho dolor. El terapeuta ofrece soporte para que el enlutado pueda sentirse apto y acercarse de este proceso de dolor y vivenciarlo. A veces necesita de familiares, amigos y a veces de un terapeuta. Evitar y alejarse del dolor de pérdida dificultan y impiden la aceptación y la posibilidad de aprender a convivir con este vacío que la persona dejó. No hay como evitar este vacío. Solo después de aprender a convivir con esta ausencia, se le puede integrar el proceso de luto. Y este dolor deja de molestar tanto y se abren nuevas posibilidades.
El luto puede ser elaborado y cuidado por la expresión de las emociones. ¿Y cómo vamos a expresar? De manera verbal, conversando con otras personas, como también no verbal a través del arte, una herramienta importante para expresar las emociones. Los vínculos continuos son parte de un proceso de luto que posibilita la permanencia de una relación con la persona fallecida. Esta relación necesita ser resignificada. No da para ser de la misma manera antes de la muerte, porque la persona física no está más. Hay que ser reinventada para que el significado de aquella existencia en su vida pueda estar, pero de otra manera. Los rituales de despedida son muy importantes para resignificar el morir. Ellos auxilian a dar significado a los acontecimientos de la vida. La ceremonia funeraria ayuda a concientizarnos al respecto de la pérdida. Salimos de aquella idea, no puede ser, así no pasó, cambiando una realidad ya puesta y que ya pasó. El ritual de despedida es un momento de compartir este dolor que sentimos y permitir la expresión de lo que estamos sintiendo con las personas que comprenden esta pérdida. Durante el ritual, la vida de la persona es reconstruida con los familiares y amigos que se acuerdan de los acontecimientos y historias vividas, dando sentido al significado a esta existencia. Ir al funeral demuestra a los familiares que el familiar no está solo, que también no siente dolor por esta pérdida. En este momento la presencia física, el abrazo son de mucha importancia, que se está en esta situación de desamparo. El acogimiento social es muy importante. El luto, cuando es mal elaborado, puede tornarse un gran problema de salud pública con el gran número de personas que se enferman en función de esta carga de sufrimiento, sin posibilidad que esto sea elaborado y requiere atención psicológica y psiquiatra a veces. Ellos son facilitadores del proceso de luto. ¿Y cuándo debemos preocuparnos que ese proceso de luto es tan difícil que necesitamos de un profesional especializado? Cuando percibimos que la persona está de gran sufrimiento de manera intensa y duradera, pierde el interés de retomar la vida y realizar actividades que le gustaban mucho antes, no puede mirar para la restauración. Cuando el proceso de luto natural se queda muy difícil, podemos identificar variantes disfuncionales. Los criterios de estas variantes consideran la subjetividad del luto de cada uno, de cada cultura y el impacto en su rutina. Pero se identifica que entre 10 a 15 personas de los enlutados pueden tener mayor dificultad de lidiar con el proceso del luto, con sufrimiento intenso que interfiere en la capacidad de ser funcional. Muchas veces se mantiene solo para la pérdida más que la restauración. Acá les traigo el relato de una paciente que después de un poco más de 2 años del fallecimiento de su esposo, me dice la siguiente frase: no tengo ganas de hacer nada, pero me esfuerzo al menos para salir de la cama. Algunos días llego a escucharme llamándome. No puedo tocar la ropa de él, tampoco su escritorio. Está todo como antes de irse al hospital. Ella está perdida en su dolor. Ella no está viviendo en esta realidad que esta persona no está más. El proceso de luto como enfermedad, él fue reconocido después de muchos estudios que comprueban el perjuicio significativo para la salud clínica, física y a la salud mental de las personas enlutadas.
La primera vez que apareció en los manuales diagnósticos fue en 2013 con el DSM-5 y estos criterios fueron refinados, mejorados por grandes investigadores hasta que Holly Ferguson en 2022 añadió en el DSM-5 el trastorno del luto prolongado e identifica factores específicos de alarma y de comprometimiento a la salud con aumento de enfermedades clínicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer, el crecimiento de riesgo de suicidio y que trae el sufrimiento agudo de más de 12 meses a adultos y más de 6 meses a niños y adolescentes. Y esta población enferma representa 7 hasta 10% de las personas enlutadas. A veces es necesario un psiquiatra para medicar esta enfermedad, pero él no va a medicar para terminar con el dolor totalmente de la persona. No es una anestesia, él va a medicar los síntomas que impiden el proceso de elaboración del luto. La tristeza es necesaria como recurso adaptativo para el proceso adaptativo del luto. Es importante no usar benzodiazepínicos, clonazepam, lorazepam. Estas medicaciones, ellas molestan las formaciones de nuevas memorias y también, consecuentemente, la estructurar una nueva realidad. Ella molesta el proceso de luto. Son medicaciones también conocidas que pueden causar dependencia crónica. No deben ser usadas en procesos de luto. Aquí les presento el servicio del ProAlu de la Unifesp en São Paulo, Brasil, que desde 2020 ya atendemos 846 personas adultas y 92 niños y adolescentes y sus cuidadores, desde 2021, cuando fue creado los pequeños enlutados, específico a los niños y adolescentes. El ProAlu promueve la asistencia y la atención a la población y el enseño y la investigación. Ahí está el email acolheluto@gmail.com para pedir la atención a los adultos y tanto online como presencial en los casos de los adultos y también para quien quiere trabajar con nosotros. En el ProAlu adulto, el paciente pasa por una entrevista y un acogimiento breve de 4 sesiones que la mayor parte de los casos ya se resuelven ahí. Porque es un proceso natural, puede estar un poco complicado, pero se resuelve con algunas pequeñas orientaciones sencillas. A veces se extiende a 12 sesiones de psicoterapia y luta y una minoría necesita una evaluación psiquiátrica que pueden tener alguna comorbilidad que es común en el proceso de luto, una ansiedad, una depresión o algo previamente que el paciente ya presenta. Los pequeños enlutados son atenciones presenciales en el CAIS en São Paulo. Este es el email para la atención. Hay una evaluación inicial, hay un abordaje de ludoterapia en luto y los cuidadores pasan por un acogimiento y un proceso de orientación. Y hay evaluación psiquiátrica a los niños y adolescentes por el equipo de la infancia y adolescencia. Es el contacto de nuestro email. Y este es nuestro perfil del Instagram para tener más informaciones del servicio.
quiero dejarles una frase de Colin Murray Parks, quien es un gran investigador que falleció hace poco. Dice: amor y luto, vínculo y pérdida son dos faces de la misma moneda. No se puede tener uno sin tener la otra. El luto es el costo del amor y la única manera de evitar el dolor del luto es evitar el amor. ¿Cómo podemos vivir sin el amor? Tenemos que aprender a lidiar con nuestras pérdidas y frustraciones. También dejo una frase que es mía, que el luto es un proceso que necesita ser vivido, sentido, trabajado y comprendido para después ser integrado. No hay atajos. Estas son las referencias que utilicé para montar esta clase y muchas gracias por me escuchar. Muchas gracias al doctor Andrés Lipe de Camillo por la charla de hoy. Muchas gracias a ustedes también. Les animamos a que sigan invitando y participando de las conferencias virtuales sobre la educación de la mentalidad a través del canal GBS Paraguay todos los sábados a la 1:30 de la tarde. Les esperamos el próximo sábado. Muchas gracias.